Buenos días a todos, es un placer estar acá. Muchas gracias a LAP, a la Procuraduría y a David Ortiz por la invitación. Realmente es un placer estar el día de hoy compartiendo. Muchas gracias a todos por la hospitalidad también. Em, Voy a hacer una introducción sobre el contrato FIDIC y creo que hay varias ideas que son importantes recalcar. No todos están familiarizados con los contratos FIDIC, así que eh, algunas cosas quizás ya algunos saben, pero prefiero partir desde lo básico. Em, Hay mucho marketing asociado con los contratos FIDIC. Vienen en papel membretado, tienen un logo bonito, vienen de Europa y eso puede ser intimidante. Nos parece que son una gran autoridad estos contratos y lo vemos con mucha reverencia. Pero los invito a perderle un poco la reverencia a los contratos FIDIC, así como a perderle la reverencia a cualquier documento que venga con un papel membretado. Son al final contratos, son productos humanos y también tienen errores, también tienen cosas para mejorar y los procesos de estandarización son imperfectos. Entonces, partiendo de esa premisa, uno de los errores más comunes que hay cuando uno trabaja con contratos FIDIC y también pasa cuando uno trabaja con contratos NEC, que están siendo usados, por ejemplo, mucho en el Perú, y diría también pasa cuando uno trabaja con la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, en el Perú y también seguramente pasa en sus países, es que uno cree que el mundo es el contrato FIDIC o el contrato NEC o la ley de contrataciones y se olvida que la aplicación del Código Civil es supletoria. Entonces, hay que conocer el Código Civil, eso es ineludible y, y he escuchado muchas veces el argumento de la buena fe no está en el contrato FIDIC, por tanto no aplica. O la teoría de los actos propios no está en el contrato FIDIC, por tanto no aplica. O una serie de argumentos que desconocen algo tan básico de los contratos. Hay mucho interés por conocer contratos FIDIC y muchas veces se acerca los alumnos, por ejemplo, diciendo quiero aprender sobre contratos FIDIC, pero en realidad hay muchas menos personas que dicen quiero aprender sobre contratos de construcción cuando el interés debería ser aprender sobre contratos de construcción. ¿Por qué? Porque los contratos van cambiando, además. Entonces, si uno solo sabe sobre contratos FIDIC, si el día de mañana uno tiene que enfrentarse con un contrato de obra en general o con un contrato de otra marca, pues no tiene la base para poder moverse de un contrato a otro. Entonces, empezaría diciendo que el contrato FIDIC es un contrato de obra, así como cualquier contrato de obra. Es un contrato bueno de obra, definitivamente tiene un estándar bastante alto y, y en muchas situaciones es mejor que las otras alternativas disponibles, pero tampoco es la única y no necesariamente tampoco es lo que eligen los contratantes más sofisticados en el mundo para sus proyectos. O sea, hay de todo en buena cuenta en el mercado. El proceso de estandarización es imperfecto, o sea, en el proceso de llegar a una conclusión sobre cómo quedan redactadas las cláusulas, hay buenas ideas que se quedan afuera y hay malas ideas que se filtran, inevitablemente, como cualquier proceso humano. Entonces, hay que leer los contratos con actitud crítica y no hay que dejar de tener eso en cuenta cuando leemos un contrato, por más que sea estandarizado. La ley aplicable influye, entonces la redacción o la solución o la aplicación de un contrato, de una determinada cláusula en un país puede ser distinta de la aplicación en otro país. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el hecho que sea FIDIC no significa que el contrato va a ser el mismo en todos los países, porque em, el contrato FIDIC también se modifica con las condiciones particulares. Entonces, puede haber contratos que sean muy distintos a pesar de que son FIDIC. De hecho, hay una palabra acuñada que se llama el Frankenfidic, cuando se vuelve un Frankenstein el contrato FIDIC. Entonces, el hecho de usar un contrato FIDIC no garantiza que el contrato final va a ser de buena calidad. Por eso también hay que tener cuidado cuando se elaboran las condiciones particulares y cómo se modifica. En cuanto a casos relevantes, y este panel tiene mucho énfasis en casos, em, digamos, hay casos arbitrales y los casos arbitrales se pueden encontrar buscando en Kluwer, en Jusmundi, en los libros que hay en ICC. Hay varios buscadores que ayudan a encontrar estos casos, pero también hay casos judiciales.
Y hay muchísimos casos judiciales, especialmente lo de Reino Unido, lo de Medio Oriente, y algunos de los casos que vamos a citar son judiciales, no son solamente arbitrales. Luego, también uno puede estar buscando solamente contratos, laudos que sean de casos FIDIC, pero los casos de derecho de la construcción en general también sirven mucho y van a ver cómo también aplicar contratos, laudos o sentencias que no son FIDIC pueden servir muchísimo para interpretar un contrato FIDIC. ¿Qué es FIDIC? Es una asociación de ingenieros consultores que se fundó a inicios del 1900 en Europa, y la idea era que los europeos tengan un contrato estándar para cuando vayan a hacer obras en el extranjero, digamos fuera de Europa. Y así empezó FIDIC. Y actualmente es la institución que reúne a más ingenieros consultores en el mundo. La filosofía, en general, es buscar asignar el riesgo a quien esté en mejor posición para asumirlo y controlarlo, y de esta manera que el cliente pague lo justo. Cuando la asignación de riesgo no es adecuada, el contratista pone primas de riesgo en su precio, o debería estar poniendo primas de riesgo en su precio, y el cliente termina pagando más caro por lo que debería estar pagando. Entonces, la filosofía general es: hagamos proyectos que sean con una asignación de riesgos eficiente, y esto va a ser mejor para el contratista y mejor para el propietario. Cuando hablamos de contratos estándar, no podemos hablar de que hay un contrato estándar, porque hay varios tipos de obra posibles. Hay obras que son a precios unitarios, hay otras que son a suma alzada, hay otras que son llave en mano. También hay subcontratos que no requieren la complejidad de un contrato grande, hay contrato de consultoría, una serie de contratos. Entonces, siempre se habla de un abanico de contratos. Entonces, cuando hablamos de FIDIC, no hablamos de un solo contrato, hablamos de un abanico de contratos. Y ahí vemos el abanico, y van a ver FIDIC 99, es la edición anterior a la actual. Y FIDIC cada cierto tiempo revisa sus versiones, ¿no? Entonces tenemos el libro rojo, que es un contrato a precio unitario, es el amarillo, que es un diseño de construcción, el plata, que es un diseño de construcción llave en mano, el verde, que es un formato más corto. Luego tenemos el que usan el de subcontratación, el rosado, que usan las entidades multilaterales, y este rosado es probablemente uno de los que más se ve en proyectos públicos financiados por multilaterales. Em, el morado, que es para servicios, y el dorado, que es diseño, construcción y operación. El diseño, construcción y operación es un contrato que no ha sido tan usado en nuestro medio latinoamericano, pero que viene ganando interés porque, porque uno de los puntos débiles de nuestra ejecución de contratos públicos es la operación, es el mantenimiento. Entonces ese contrato permite empaquetar también el mantenimiento. La versión 2017 fue actualizada y acá tenemos las versiones. Básicamente duplicó la longitud, y podemos hablar mucho sobre qué se modificó y por qué se modificó, y hay toda una historia detrás. Quizás han escuchado la palabra contrato colaborativo. Esto es algo de lo que se viene hablando mucho y genera mucha confusión, porque se usa el término colaborativo para referirse a muchas cosas distintas, y cuando se refieren a tantas cosas distintas, termina refiriéndose a nada. Entonces, ¿qué es colaborativo? En realidad, como ven en ese cuadro, ese cuadro lo hizo la consultora McKinsey 2017, básicamente pensando en cómo aumentar la productividad de la industria de la construcción. Y de las 6 variables principales, que 5 son las tradicionales que uno esperaría encontrar en cómo aumentar la productividad en construcción. Por ejemplo, mejor ingeniería, mejor capacitación, mejor administración de la cadena de suministro. Son las cosas usuales que uno espera encontrar. Incluyeron colaboración y contratación. Y ese rubro de colaboración y contratación es más importante que la mayoría. Si se dan cuenta, en cuanto a ahorro, es el que más ahorro genera en realidad. Y en colaboración y contratación, los abogados
tenemos un rol fundamental que jugar. Básicamente quiere decir que estamos perdiendo mucho dinero y tiempo por la conducta adversarial. Y esto tiene todo un trasfondo, pero a eso va. FIDIC en realidad no es un contrato colaborativo, es un contrato tradicional y está incorporando aspectos colaborativos poco a poco. Entonces, a veces se dice contratos colaborativos como FIDIC. Hay que tener cuidado con eso, porque en la escala de 0 al 10, FIDIC es un 1 en colaborativo. ¿Bien? No está mal, no está mal, es un gran contrato, pero es tímidamente colaborativo, para ubicarlo en la discusión. Colaborativo, solo una breve reflexión, es aumentar el trabajo en equipo en un proyecto de construcción y este trabajo en equipo se busca porque reduce costo de transacción y aumenta el valor oculto. Sucede algo en construcción que se llama la fragmentación, que es básicamente la gente trabaja en silos y esto genera muchas ineficiencias y este trabajo en silos no se da solamente en la relación contratista-contratante, sino se da a lo largo de la cadena de suministro, lo cual tiene toda una explicación también detrás. Y bien, con esa breve introducción eh, tomo un tema del procedimiento de reclamo que tiene FIDIC para entrar un poco más en detalle. La cláusula 20 de FIDIC, probablemente me imagino que muchos han lidiado con esta cláusula, tomando específicamente el reclamo de tiempo y costo, parte de reconocer que no hay nada de malo en reclamar. Reclamar no es tener una disputa. Reclamar es solamente querer hacer valer un derecho y muchas veces los reclamos terminan cerrándose de manera amistosa. Pero el procedimiento que contempla FIDIC es un procedimiento largo, es bastante larga la cláusula, bastante tediosa de leer. Uno tiene que leerla muchas veces y además si uno tiene una versión FIDIC en español, tiene que tener la versión FIDIC en inglés a la mano para estar comparando si entendió bien. Realmente no es un contrato fácil, pero es un contrato sofisticado, con lo cual no tiene por qué ser fácil, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el procedimiento de reclamo? Primero, se notifica el reclamo no a la contraparte, sino al ingeniero. El ingeniero, la idea del ingeniero es que sea un ingeniero neutral. Es como un supervisor, pero que es realmente neutral. Eso sería el máximo valor agregado de un ingeniero. Sería como tener un doble dispute board. Aparte de tu dispute board, tienes un independiente que está acompañando la obra y que emite opiniones y decide sobre los reclamos antes que se eleva el dispute board. Entonces, si alguien tiene la tentación de que el ingeniero sea más abogue por el contratante, pues es realmente una oportunidad perdida, porque lo mejor, lo que va a agregar más valor al proyecto, es contratar un ingeniero que sea verdaderamente imparcial y autónomo. Bueno, entonces, se presenta la notificación al ingeniero y esta notificación tiene que ser presentada 28 días desde que la parte tuvo conocimiento o debió tener conocimiento del hecho o circunstancia que da origen al reclamo. Este es un plazo perentorio, conocido en inglés como time bar. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Luego, después de que se presenta el reclamo, el ingeniero tiene un plazo corto de 14 días para decir si es que ha sido presentado fuera de plazo. Este es algo muy interesante que no estaba en la versión anterior y que corta el cuestionamiento sobre el plazo en una instancia más adelante. O sea, si es que fue presentado o no, se levanta tempranamente para sanear un eventual problema de notificación o para levantarlo e indicar que hay un problema de notificación. Luego hace referencia a registros contemporáneos y lo que se debe hacer con estos, que es básicamente preservarlos. Y de ahí viene un plazo mayor para que el contratista pueda presentar lo que se llama un reclamo detallado. Y este reclamo detallado también hay un plazo para hacerlo y también es un plazo perentorio, o sea, un time bar en FIDIC 2017, en FIDIC 99 no lo era, así que, y bueno, hay algunas excepciones para el time bar, pero es otro time bar al día de hoy. Nuevamente, un aviso del ingeniero sobre si se cumplió con el plazo perentorio o no. Luego se inicia todo un procedimiento que es como un mini dispute board liderado por el ingeniero, donde el ingeniero
trata que las partes lleguen a un acuerdo amistoso entre ellas sobre el reclamo y si no lo logran, emite una decisión. Si esa decisión, si alguna parte no está de acuerdo con la decisión, recién ahí se genera una disputa, una controversia. Es bien interesante la distinción entre reclamo y disputa, porque hasta que llegas a ese momento no hay disputa. Si alguien no está de acuerdo con lo que dice el ingeniero, hay disputa. Y ahí recién escalas al dispute board, al acuerdo amigable o al arbitraje. Y al arbitraje en ese orden. Sobre los plazos perentorios, ¿cuál es la lógica? Muchos en el Perú tenemos plazos de caducidad en contrataciones públicas, estamos bastante acostumbrados a eso, entiendo que en varios países igual. Y en el caso de contratación privada también se usan muchas cláusulas que establecen plazos perentorios para realizar determinados actos. La racionalidad de los plazos perentorios con relación a reclamos se fundamenta en básicamente que nadie se guarde cosas para el final y vaya siendo una relación lo más sano posible. Entonces, además, forzar que se levanten los reclamos de manera temprana lleva a que se pueda mitigar mejor cualquier daño y se pueda gestionar o inclusive reconsiderar alguna decisión que está generando un impacto negativo en el proyecto. Hay dos puntos interesantes previos a la discusión más de fondo. Uno es cuál es la formalidad que debe tener la notificación. En FIDIC 99 no había más requisito que sea por escrito y en FIDIC 2017 se ha vuelto más estricto y pide que se indique que es una notificación de reclamo y que se cite la cláusula. Pero bueno, acá hay algunos argumentos de buena fe, como vamos a ver más adelante. Luego, ¿cuándo inicia el plazo de 28 días? Esto ha sido ampliamente discutido y ahora en general se reconoce que los 28 días se cuentan desde que se conoce o se debió conocer del impacto. Y un precedente interesante sobre el tema, bastante citado y un referente, es el caso Obrajón Huarte Line, OHL, contra Gibraltar. En este caso, sucedió que se estaba construyendo un túnel debajo de una pista de aterrizaje y no impactaba en la ruta crítica. Esto fue en mayo. Y recién empezó a impactar, o se sabía que iba a impactar ruta crítica en octubre y impactó ruta crítica en noviembre. Entonces, el juez en este caso analizó si los 28 días debían contarse desde mayo, desde octubre o desde noviembre, desde que sucedió el hecho, pero no impactaba ruta crítica, o desde octubre, cuando se sabía que se iba a impactar ruta crítica, o desde que se impactó la ruta crítica. En este caso, el juez dijo que podía ser desde que se sabía que iba a impactar la ruta crítica, lo cual llamó un análisis prospectivo, y también podía hacerlo cuando se impactó la ruta crítica, lo cual llamó análisis retrospectivo. Entonces, contempló dos posibilidades. Sin embargo, esto ha sido dejado de lado y ha sido muy criticado. Y al día de hoy, lo que se reconoce es que es cuando hay el impacto. O sea, cuando conoces que hay una afectación a la ruta crítica, cuando conoces que te está afectando en mayor costo, o cuando debiste conocer. En derecho inglés, los time bars son bastante comunes, la aplicación es estricta y se trata como una condición precedente. En derecho civil, en general, diría que se aceptan y se cumplen y se tratan como condiciones precedentes, pero de carácter contractual, sobre derechos disponibles. Sin embargo, en muchos de nuestros países se confunden con plazos de prescripción o caducidad. Entonces, esto genera mucha confusión porque varios códigos civiles dicen que los plazos de caducidad solamente se establecen por ley. Entonces, que las partes no pueden establecer un plazo de caducidad en su contrato. Sin embargo, sobre esto hay fallos contradictorios, obviamente, tanto a nivel de dispute board como a nivel de arbitraje, pero diría que la posición mayoritaria es reconocer que
que son plazos pactados contractualmente sobre derechos disponibles y no son el plazo de caducidad al que se refiere el Código Civil. Pero en todo caso, es uno de los temas que tenemos en nuestros países de derecho civil. ¿Cuáles son algunos argumentos de defensa ante plazos perentorios? Por un lado, cuando la contraparte no exige el plazo perentorio. Entonces, se incumplió el plazo, pero nadie dijo nada. Entonces, ya no se puede levantar el argumento después. Entonces, hay un tema de oportunidad. Esto se enmarca dentro de la teoría de waiver en el mundo anglosajón y nosotros podríamos enmarcarlo quizás entre actos propios o sencillamente buena fe. Otro argumento es que nadie se puede beneficiar de sus propias faltas, lo que en inglés se conoce como prevention principle, y esto tiene jurisprudencia al respecto. En el mundo anglosajón y en nuestro ámbito sería, por ejemplo, el caso en el cual se viene negociando y como se viene negociando, no se presentó el reclamo a tiempo, pero es porque hay una negociación o porque el cliente buena cuenta incentivó a una de las partes a la contraparte para que no presente el claim. Entonces se puede discutir si hay un argumento ahí de actos de prevención. Y luego, si la finalidad ya se cumplió. Entonces, como dijimos al inicio, la finalidad de una cláusula time bar es que no se acumulen los temas y que haya posibilidad de reaccionar de manera temprana, sin sorpresas y mitigando el daño. Entonces, ¿qué pasa cuando la otra parte, si bien no había una notificación, sabía del tema? Sabía y lo han venido hablando durante meses, pero no ha habido una notificación del claim. Inclusive se puede haber dicho durante meses. La ruta crítica está afectada desde marzo, por ejemplo, y estás en agosto. Y han venido hablando de cómo mitigarlo. Entonces, en agosto presentas el claim y te dicen, no, ha pasado más de 28 días. Tú dices, pero tú sabes de esto de acá desde enero, sabíamos que iba a impactarse desde marzo y desde que pasaron los 28 días tú sabías y lo hemos venido conversando todo el tiempo y ahora me quieres aplicar el argumento time bar. Entonces, ese es uno de los temas recurrentes también que se discuten y se analizan y también hay posiciones contradictorias sobre el tema, o sea, no es un tema cerrado. Y otro supuesto es cuando la notificación en el plazo no habría permitido tomar acciones de mitigación. Entonces se dice, pero la finalidad de la cláusula es que pueda mitigar y realmente en este caso no había ninguna forma de mitigar. Entonces, ¿por qué aplicar una cláusula que su finalidad se estaba cumpliendo? Entonces, ahí ven varios de los casos, la casuística es muy rica y los casos son un poco ambiguos, son bastante ambiguos cuando uno los analiza en la práctica, porque la consecuencia de aplicar un time bar es bastante extrema. Hay casos sobre el tema donde un contratista podía haber tenido derecho a una ampliación de plazo, por ejemplo, de 300 días, y la diferencia es que si hubiera tenido derecho a la ampliación de plazo, no le hubieran resuelto el contrato, pero se decide no concederle la ampliación de plazo solamente por el time bar. Digamos, no es solamente, es un tema importante, pero, pero así de importantes son y así encontramos los casos en la jurisprudencia. Acá tengo un anexo y esta presentación va a quedar para todos. Acá tienen la cláusula, la pueden ver, es bastante larga. La 3.7 es la que regula lo que tiene que hacer el ingeniero cuando decide y la cláusula 20 es la que decide el procedimiento, es la que regula el procedimiento de reclamo. Así que ahí lo dejo para que lo puedan leer con calma. Como dije, hay que leerlo varias veces, no es nada fácil. Y acá tienen algunos casos sobre el tema de time bar y procedimiento de reclamo. Muchas gracias.